hizo la práctica el martes, el otro va a hacer la práctica el otro jueves. Y dentro de esto tenemos dos temas con el dolor. El primer tema es cuando se produce dolor por alguna patología, por ejemplo un traumatismo, un cáncer o cualquier tipo de proceso. Cuando ocurre esto, no, ya está prendido. Entonces, en esos casos utilizamos analgésicos, ¿no es cierto? Sea AINES, sea un analgésico opioide, ¿no? Sea un COX-2, etc. Podemos utilizar para los dolores neuropáticos algunos anticonvulsivantes que tienen acción analgésica, algunos antidepresivos que tienen acción analgésica, algunos antipsicóticos que tienen acción analgésica. Eso es para cuando hay dolor. Pero cuando vamos a realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico, ¿no? Vamos a producir dolor. ¿Recuerdan aquellas imágenes de épocas remotas en que le están haciendo algún procedimiento, ¿no? Creo que hay un famoso dibujo de los Paracas y que lo tienen cogido entre cuatro porque le dolía? ¿O han visto las películas cuando uno está herido y se quema o con el cuchillo lo calientan y le sacan la bala y no usaban analgésicos? Y la víctima tomaba trago, literalmente tomaba licor, el que sea, de acuerdo al área, y muchas veces mordía algo, ¿no? Para aguantar el dolor y a veces se desmayaba de dolor. ¿Han visto esas escenas? Claro que no han visto, ¿no es cierto? Bueno, la idea, uno de los principales aforismas médicos del tío Hipócrates decía: primum non nocere, primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Y eso para el médico no solamente es referente al acto médico, es a la vida misma. El médico debe trascender y debe actuar con un carácter de benevolencia siempre en cada uno de sus actos de la vida diaria. Bueno, pero me volví a salir. Regresamos. Entonces, hacer un procedimiento que no le duela. Imagínense, lo voy a operar, le voy a sacar el apéndice, pero le va a doler. No tiene razón de ser. Entonces tenemos los anestésicos. Los anestésicos generales, que son para cirugías complejas, para cirugías amplias, en las que no puedo trabajar con un anestésico local. O para procedimientos regionales, en los cuales yo podré trabajar con un anestésico regional. Para poner 2 puntos, no voy a dormir a una persona. Porque el dormir implica una serie de actos que la anestesia general puede llevarla a la depresión respiratoria y tenemos que ponerlo al paciente en ventilación y eso ya conlleva una serie de riesgos. Yo al intubar a un paciente para ponerlo en máquina de ventilación, al momento de intubar puedo producir un paro cardíaco por reflejo vagal. Entonces, ¿hay un riesgo? Pues claro que sí. Yo recuerdo a mi señora le iban a hacer la cesárea, yo estaba ahí esperando, el anestesiólogo estaba ahí, no sabía que yo era médico, pensaba que el papá iba a ver la cesárea, ¿no? Y de repente le pone y le bajó la presión, hizo bradicardia, todo, yo no decía nada. No decía nada, y el doctor estaba pálido. Y de repente vino su hija, que también es anestesióloga, egresada a esta casa de estudios. ¿Ya? Entonces entró, lo ayudó. Yo estaba ayudando a mi amiga en la cesárea. Doctora Román, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Bien, mira. Gargurevich. Doctor, qué gusto. Y escuchaba yo todo, no decía nada. ¿No? Mi esposa.
Sí, al comenzar hubo un problemita, ¿no? Sí, sí me di cuenta, doctora. Los anestésicos generales tienen sus complicaciones. Los anestésicos locales son más sencillos, quizás un poquito más seguros, dependiendo de cómo se utilicen, pero hay que saber usarlos. Cuando ustedes utilizan cualquier medicamento, el medicamento es un arma. Con el arma, si no la saben usar, ustedes pueden matar. Así nos dan el permiso para la vida. Pero con esa arma ustedes pueden cuidar, pueden sanar, pueden curar, pueden aliviar, que es nuestro trabajo. Entonces, el anestésico local tiene por objeto prevenir la transmisión del impulso doloroso. Pase la puerta del beneficio de la benevolencia. Entonces, trata de que no se transmita el impulso, porque yo voy a cortar una superficie o voy a suturar y se va a producir el agente agresor que genera el estímulo, pero no se va a transmitir y por lo tanto no va a percibir el cerebro ese concepto que se llama dolor, ni se va a producir el acto reflejo que es el arco que retira el miembro al sentir dolor. ¿No es cierto? Entonces, evitará la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Tanto a nivel del nervio como del músculo, y debe ser predecible, originando la pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo. Preferentemente la sensibilidad dolorosa, porque los nervios pueden ser algunos exclusivos, sensitivos, sensoriales o motores, y algunos inervarán algunos órganos, aparatos o sistemas. Y el anestésico local tiene pues un extremo no polar, un extremo polar y una zona anfipática que se llama, en la cual está la cadena intermedia y el sitio de unión. El extremo polar, que es lipofílico, y esto es importante, la lipofilicidad, para que pueda atravesar las membranas, y un extremo polar hidrofílico. El grupo hidrofílico generalmente son aminas terciarias derivadas del ion amonio, un grupo, y otras, el grupo hidrofílico serán aminas terciarias de pobre solubilidad, y su función es asociarse al canal de sodio. Cuando ingresa, vamos a verlo más adelante, hay un lugar específico en el que se une. Ese muelle, ese paradero al que se une es altamente afín con este extremo hidrofílico, ¿no? Y que se interrumpirá, será el encargado de activar o inactivar al canal de sodio produciendo su bloqueo. La cadena intermedia va a tener pues una cantidad de carbonos entre 3 a 7. Y mientras más carbonos tenga, mayor potencia tendrá. Pero después de que tiene 7 carbonos, comienza a perder su potencia. La función será estar alineado con el grupo amino, ¿no? Tiene también una actividad hidrofílica, unirse a la... tiene relación con el extremo hidrofílico y con el extremo lipofílico, ambos extremos de la cadena intermedia. La cadena intermedia puede existir sin un lugar de unión necesariamente, pero generalmente tienen este lugar de unión. Y la citotoxicidad es mayor en las moléculas en los que no tienen esta unión. Determina el tipo y sitio del metabolismo del anestésico local. Pueden ser ésteres o pueden ser amidas.
El extremo no polar pueden ser ésteres o pueden ser amidas, y eso dependerá la clasificación de los anestésicos locales, ésteres o amidas. Y este concepto es importante, porque en el mundo actual utilizamos los anestésicos locales de tipo amidas. ¿Por qué? Porque la naturaleza éster del extremo no polar se va a relacionar con el mayor índice de alergenicidad. Son más alérgicos las moléculas que son de naturaleza éster. En cambio, el efecto es más predecible y hay menos alergias en los anestésicos locales del grupo amidas. Importante en el paso a través de la membrana porque tiene características lipofílicas. Va a determinar la liposolubilidad de la molécula y por lo tanto a mayor liposolubilidad, mayor potencia. ¿Por qué? Porque recuerden que la vaina que rodea el axón, que es el responsable de la transmisión, es esfingomielina y es un tipo de grasa. Es un tipo de grasa, por lo tanto para atravesarla y llegar a la fibra será importante que sea liposoluble. A mayor liposolubilidad, a mayor peso molecular, a mayor tamaño, hasta que haya 7 carbonos, la velocidad de difusión será mayor. Los ésteres, como la procaína, la tetracaína, la clorprocaína, y falta acá la cocaína, son ésteres. Y en su estructura gramatical tienen una sola letra I. Así de fácil. Las amidas, en su estructura gramatical, tienen 2 letras I. Fácil de reconocer. ¿No es cierto? Entonces la liposolubilidad, propiedad importante en muchos fármacos para atravesar las barreras, ¿no? Pero esta propiedad también va a ser responsable, así como de la potencia, de la reacción alérgica potencial que puede existir. Los anestésicos locales pueden aplicarse localmente, como dice el nombre, valga la redundancia, pero pueden absorberse, pasar a la circulación, y si la concentración es importante o significativa, por esta característica pueden difundir y atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, al sistema nervioso central, producir efectos tóxicos y letales a nivel de protuberancia. Entonces, esto que puede ser bueno, tiene que ser adecuadamente manejado. No por el concepto de liposolubilidad, sino por otro concepto que vamos a revisar más adelante, que es el estado de la tonicidad que genera sobre las arterias. La unión a proteínas estará determinada, esto no a su potencia propiamente, sino a su tiempo de vida media en la sangre. ¿Cuánto tiempo permanece circulando en la sangre? Y es así que las moléculas que tienen una mayor unión a proteínas tendrán, por lo tanto, un mayor tiempo de vida media. Mientras menor unión a proteínas, tendrán menor tiempo de vida media, pues generalmente cuando están libres al pasar por el hígado, por el pulmón o por el riñón, son metabolizados o eliminados. En cambio, cuando están unidas a la proteína, pasan por cualquiera de estos órganos y es como si no estuvieran libres, no los reconocen y no son eliminados o no son metabolizados. Entonces el efecto dura más, porque se van liberando gradualmente de la proteína. Preferentemente, a diferencia de la mayoría de moléculas que utilizan como principal carrier transportador a la albúmina, los anestésicos locales tienen mayor afinidad por la alfa-1 glicoproteína.
Pero la alfa-1 glicoproteína, comparativamente, es una proteína en concentraciones mucho menores que la leche. ¿Correcto? Muy bien. Y esto determinará, pues, cuál es la duración del efecto. A mayor porcentaje de unión, efecto más prolongado. Y entonces esto yo lo sé, no tanto para el efecto, sino por la toxicidad. Porque si he administrado un fármaco de manera importante, en concentración importante, pues si el que pasa a la sangre, la toxicidad durará más y tendré que tener mayor tiempo de observación. El peso molecular está en relación al tamaño, pues, de átomos y al peso que tenga, y esto tendrá relación a la cantidad de carbonos que tenga. Así como hablamos de 3 a 7 carbonos, tiene relación con un peso molecular entre 220 y 350 daltons. Tienen una correlación lineal: a mayor peso molecular, mayor potencia. Y cuando pasa a los 350, igual que con lo que pasa con la cantidad de carbonos de la cadena intermedia, va perdiendo su potencia. Y esto, la capacidad de los anestésicos locales sobre la tonicidad vascular. La mayoría de anestésicos locales son vasodilatadores. Quiere decir que cuando yo los administro, se absorben, porque se dilatan las arterias y eso permite que haya mayor flujo de sangre y eso permite que se absorba una molécula con mayor facilidad. Características que estudiaron en el primer parcial, ¿no? Una superficie ricamente vascularizada, que haya buena presión, de perfusión, una superficie amplia, etc. Entonces, si hay vasodilatación, se absorbe porque hay mejor irrigación. ¿Correcto? Y entonces, al pasar a la sangre, el riesgo de reacciones adversas va a aumentar. Pero también, como pasa a la sangre, la concentración del anestésico local en el lugar donde queremos actuar disminuye. Y al disminuir, el efecto será menos duradero. Es por eso que en la práctica, no sé quién fue el responsable, María, solamente pudimos hacer la práctica con lidocaína. Y le puse 5 puntos menos a mi grupo, a todas las mesas en el participo de práctica, porque no había bupivacaína ni los otros fármacos. ¿Sí o no, grupo? Díganle gracias al responsable, por favor. ¿Y por qué todos? Que sean todos caso el delegado, pues. Bueno, entonces la actividad vasoactiva va a ser importante. Los fármacos son vasodilatadores. Y el fármaco, al unirse a una epinefrina, al unirse a la adrenalina va a producir vasoconstricción y va a permitir que el fármaco permanezca más tiempo en el lugar de acción. Y por lo tanto que yo pueda hacer un procedimiento de repente más prolongado, que pueda poner el puntito más bonito para que quede mejor la cicatriz, ¿no? Porque eso es una cuestión que también hay que velar. Salvo que sea una cirugía de urgencia que no me puedo demorar y tengo que hacer los puntos así como Costanera, ¿no? Entonces, no, pero no, cirugía de una dama, no hay urgencia, tiene que usar la tanga y el apéndice, entonces tengo que hacer una cosa, pues, invisible, surcido invisible, como hacían los sastres, ¿no? Todas esas cosas dependen del anestésico, cómo lo usamos. Entonces lo asumimos. Cuando son, por ejemplo, cirugías muy pequeñas, que yo trabajo con una anestesia local, un poquito de sangre me tapa todo el campo quirúrgico, una gotita. Estoy ahí con los microscopios, sangre, no veo. ¿Qué hacemos para que no sangre? Ligado a adrenalina. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para asegurar el éxito de la cirugía. Entonces, depende del grado de vasodilatación que produce el anestésico local. La mayoría son vasodilatadores, excepto
la cocaína, excepto la cocaína. Antiguamente, los otorrinos, para las cirugías de nariz que son muy sangronas, utilizaban cocaína. Hasta que, bueno, en el siglo actual se han dado todos los problemas, en el siglo pasado se comenzaban a dar todos los problemas sociales correlacionados al consumo de cocaína, ¿no? Pero incluso hubo una época que fue socialmente aceptable, casi como licor. Y si nosotros mezclamos los diferentes conceptos estoy en una emergencia y vienen pacientes fin de semana al hospital Hipólito, carnavales, no saben la cantidad de pacientes. Entonces yo voy a estar esperando que demore 10 minutos ahí para que coja la anestesia. No, tiene que ser un anestésico que coja rápido, de acción de inicio rápido, latencia corta. Clorprocaína, lidocaína, mepivacaína, etilocaína. Pero que coja bien, pues, ¿no? Porque yo no sé qué umbral de dolor tendrá y no tengo tiempo de analizar esas cosas. Entonces yo buscaré una potencia alta, bupi, ropi, levo, intermedia, lido, mepi, trilo. Los de baja potencia prefiero no usarlos, ¿no? Y que curiosamente son los que tienen una sola letra ahí, tienen más reacciones adversas, son menos potentes los extras. La duración, si yo voy a poner 2 puntos, utilizo uno de acción corta o de acción intermedia. Pero si yo recuerdo una vez en internado, mi amiga que hacía guardia conmigo, Nino, mis 90 centímetros tenía, ¿no? Y la mesa de cirugía era así alta. La pobre estaba así, suturando una cabeza. La cabeza tenía una lonja caída, 200 puntos. Y la pobre, cuando la veo, estaba sumergida ahí, ¿no? Y estaba así, era toda roja, desde el pelo hasta acá. Yo salía de esa otra, ya yo te ayudo. Pero ahí, para eso yo no voy a estar poniéndole pues cada 5 minutos el anestésico local, ¿no? No. Utilizas uno de acción prolongada. O voy a operar una apendicitis, o voy a operar una hernioplastia, voy a hacer una hernioplastia, y voy a demorar 40 minutos. Si el fármaco me dura 15 minutos, voy a tener que ponérsela 3 veces. Ya está pasando, doctor, ya me está doliendo. No, pues, utilizamos uno de acción prolongada. Entonces, si voy a poner 2 puntos, utilizo algo más sencillo. Como estas son de acción corta, pero son ésteres que yo no sé qué va a pasar, prefiero los de acción intermedia. De hecho, pues, la lidocaína, al ser de inicio rápido, de potencia intermedia, de acción intermedia, es una de las más utilizadas. Mecanismo de acción. El anestésico local generalmente son bases, suelen ser bases, que van a estar protonadas y que se van a liberar de su protón en el extracelular para poder atravesar a través de su característica de liposolubilidad la barrera de la bicapa lipídica, llega al intracelular y se unirá a un hidrogenión protonándose nuevamente. En estas características va a ingresar por la parte interna del canal. Va a ingresar por la parte interna del canal y lo va a cerrar. Y lo va a cerrar, ¿no?, bloqueando el ingreso de sodio a la célula. Y el ingreso del sodio a la célula es la que va a evitar que el potencial de acción pase de menos 100 a más 20. Y al no producirse esta despolarización de la célula, no se generará la transmisión del impulso doloroso, bloqueando el canal de sodio. Y esta va a tener predilección, ¿para qué?
cuando el ion esté en su forma en reposo o el ion esté en su forma inactiva, y no lo bloqueará cuando esté abierto. Va a evitar que se abra. De otro lado, las fibras nerviosas tienen tipos, ¿no es cierto? A, B, C, D, con sus subgrupos. Y cada una de estas tiene características. ¿Tendrán mielina o no tendrán mielina? La C y la D. Y serán las del grupo A más grandes en su diámetro y las de la C y la D serán más pequeñas. Y esto determinará pues una velocidad de conducción más rápida o menos rápida, y por lo tanto cada una tiene características diferentes. Las A alfa serán motoras y propioceptivas, ¿no? La delta y la B serán dolor, tacto y temperatura, y la D será dolor, tacto y temperatura. Y yo quiero bloquear preferentemente entonces estas que están acá. Esta no me interesa bloquearla, ¿no? Salvo que esté en una anestesia que no quiera que el paciente se mueva, podría ser, ¿no? Pero no es el objetivo. Y es así que los anestésicos locales son más afines a estas fibras y a estas, a las de tipo D, C, a las de tipo delta. Son más afines. Y cuando se produce el bloqueo, será pues en este sentido, el bloqueo de la fibra nerviosa. Y lo primero que se bloquea es la sensibilidad. Y finalmente lo que se bloquea será la actividad motora. Esto es importante, pues sí, yo necesito que se bloquee rápidamente el anestésico local, la sensibilidad dolorosa para poder trabajar rápidamente. Les contaba a los chicos ayer que cuando ustedes van al odontólogo, lo primero que se bloquea es el dolor y comienza a trabajar. Pero a veces cuando ya terminan, ¿no? Le cae la babita o se muerden la lengua o no hablan bien porque la lengua está adormecida. ¿Les ha pasado? Les ha pasado. La babita le cae, le está cayendo la babita. Y eso es porque se bloqueó la actividad motora. Y pasa un rato, y está acartonada, no siempre. Y cuando comienza a pasar, primero se reactiva la actividad motora y finalmente se repone la actividad sensible. Al revés. Bloquea para la anestesia de esta forma y el sentido contrario pasa a la anestesia local. Revierte. Entonces, como es vasodilatador, para potenciar el efecto y hacer que dure más, y la práctica hubiese salido de que la lidocaína con epinefrina, el fármaco duraba más tiempo la acción cuando lo asocian a adrenalina. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción, porque produce vasoconstricción, ¿no? Y los ésteres les decía que son importantes porque por acción de las colinesterasas plasmáticas van a dar metabolito del PABA, y el ácido paraminobenzoico va a ser responsable de la respuesta alérgica del fármaco. Las amidas serán metabolizadas a nivel del hígado, produciendo formas inactivas o activas, según sea el caso, pero que no tienen mayor trascendencia. Las amidas van a disminuir el flujo sanguíneo hepático, van a tener excreción renal y pueden dar metabolitos inactivos. Factores que modifican la actividad del fármaco: el gasto cardíaco. No es lo mismo un anestésico local en un niño que es 60% de agua, en un adulto mayor que es 40% de agua, o en una mujer gestante. No es lo mismo. Hay que considerar esto para su administración con precaución, que coja o que no coja por este efecto.
Otro tema relacionado al gasto cardíaco. Los pacientes que están en shock, están hipotensos, hipoperfundidos, con gasto cardíaco bajo, pues el anestésico local no cogerá bien por este motivo. En cambio, con el embarazo hay una actividad, una hiperactividad metabólica de hormonas, etc. Y puede potenciar esto el efecto de los fármacos. Los neonatos, cuidado, porque la respuesta va a depender del adecuado funcionamiento o maduración de sus órganos, de la adecuada perfusión de sus órganos, ¿no?, dentro de algunas de las características, y del cálculo adecuado de la dosis para el neonato, porque tiene un porcentaje de agua diferente, el tamaño es diferente, etc. Y cuando pase el fármaco a la concentración plasmática, a mayor concentración plasmática, comienzan a aparecer las reacciones adversas. Y a menor concentración plasmática, los signos serán menores: adormecimiento, zumbido de oídos, sabor metálico, alteraciones visuales, inconsciencia, pérdida de conocimiento, convulsiones, coma, paro respiratorio, depresión cardiovascular, bradicardia, paro cardíaco, directamente proporcional a la concentración de la sangre. Hay una salvedad a esto. Esto es cuando pasa la concentración a la sangre. Pero existen las anestesias tronculares, las regionales, como la raquidia, la epidural y estos temas. Cuando estamos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, los que han estado en una cesárea con un procedimiento de cirugía infraumbilical, ginecológica, traumatológica, etc., tratamos de que la cabeza esté por encima de los pies, una ligera inclinación. ¿Por qué? Porque la densidad del fármaco lleva el fármaco hacia abajo. Pero si, albricias, ponemos la cabeza abajo, el fármaco se va a la cabeza. Y sin ser absorbido, las concentraciones a nivel del sistema nervioso central serán altas, porque lo hemos administrado directamente en el espacio cefalorraquídeo, y las reacciones adversas son más frecuentes por esta vía. El embarazo, la sensibilidad es aumentada durante el primer y tercer trimestre debido a la actividad de la progesterona, que va a sensibilizar a las membranas de las fibras nerviosas. La progesterona, como es necesaria para el embarazo, trae problemas muchas veces de algunos síntomas durante el embarazo o de algunas reacciones adversas como con los anestésicos locales. Aplicaciones terapéuticas. En primer lugar, anestesia local y regional. Tópica, por ejemplo, por pincelación, ¿no?, le ponen ahí una torundita de algodón en la encía, el odontólogo, para que el paciente no le duela nada. Ya son excesivos, ¿no? Pero bueno, hay pacientes que no toleran dolor y hay pacientes que les encanta ese engreimiento. Una encadita con esa hojita delgadita no fastidia, pero lo hacen los anestesiólogos. Por infiltración, que es lo que por ejemplo hacemos para hacer poner un par de puntos, o para debilidar una herida, o para curar un muñero, inyectamos en el entorno de la zona en la que vamos a trabajar, ¿no? Y acá tenemos que tener un cuidado con lo que utilizamos. Y regresemos, anestésico local con fármacos vasoconstrictores. Lo vamos a mencionar en las reacciones adversas. La anestesia troncular para cirugías, ¿no? Esta generalmente se utiliza para cirugías como para la cesárea, se utiliza como para cirugías traumatológicas del plexo braquial, etcétera, para reducir algunas heridas, ¿no? La raquidia o espinal para procedimientos diagnósticos. Por ejemplo, si es una endoscopía, a veces lo hacen en algunos centros con el paciente despierto, pero lo primero que hacen le dicen, abran la boca,
y le ponen un spray de lidocaína para anestesiar la orofaringe, para que uno pase sin dolor la sonda esofágica. O para algunos procedimientos para monitorización. Por ejemplo, cuando yo quiero monitorizar la orina, ¿no? Y voy a poner una sonda, claro que duele. Claro que duele. Y entonces pongo. ¿Ah? ¿No duele? No, a mí me duele. Ay, no sabes de nada. Entonces se pone un poquito de anestésico local, generalmente en gel, ¿no? Y con eso algo de dolor hay. Bueno, de repente en otras circunstancias, si hay otro dolor más fuerte, no lo sientas, no lo sé. O de repente tiene mejor umbral doloroso, no lo sé. Y como antiarrítmico, dentro de estos, al bloquear los canales de sodio no solo están en la fibra nerviosa, están en la fibra muscular cardíaca, en el tejido de éxito-conducción a nivel cardíaco. Y estos canales de sodio en el corazón pueden ser los generadores de arritmias, ¿no? Y se utiliza de hecho la lidocaína como antiarrítmico en las arritmias ventriculares malignas. Se da por vía endovenosa. Y cuando usábamos esto, ahora se usa menos porque hay mejores antiarrítmicos. ¿Ya? Utilizábamos, por ejemplo, los pacientes que tenían arritmia ventricular en pleno infarto, pero la lidocaína por esta vía tenía que ser administrada despacio y monitorizando el paciente, porque podían ocurrir dos eventos. El evento número 1 era que nos bajaba la presión, y el evento número 2, como el corazón estaba sufriendo un proceso isquémico, le agregábamos lidocaína. La lidocaína es inotrópica positiva y disminuía la contractilidad miocárdica y nos podría desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda o un edema agudo pulmonar. Entonces, tiene que ser administrado con cuidado y de preferencia monitorizado en una unidad de cuidados delicados, de cuidados clínicos. Contraindicaciones: la irrigación terminal. En la irrigación terminal, pulpejo de dedo, de los oíditos, prepucio, dedos del pie, ¿no? La circulación es terminal. ¿Qué dice usted? No, o sea, partes genitales de la mujer. Partes genitales de la dama, ¿no? Y entonces, si nosotros utilizamos lidocaína sola es una cosa, y utilizamos lidocaína con epinefrina sola. Porque la epinefrina va a producir vasoconstricción, y esta vasoconstricción, de acuerdo al estado de salud del paciente o a la respuesta del paciente, puede ser duradera y puede producir necrosis. Que es diferente a esas necrosis que han salido en la televisión, ¿no? Esa es por embolia séptica, las que salieron en televisión, que le terminaban amputando las extremidades a algunos pacientes, ¿no? Esos son por embolia séptica, no hay manera de... La lidocaína está contraindicada en el bloqueo auriculoventricular, así como produce un efecto antiarrítmico. El sodio es responsable de la despolarización de las células de transmisión cardíaca, puede bloquear el nodo auriculoventricular, por ejemplo, y produce un bloqueo auriculoventricular, por lo tanto bradicardia, y puede producir signos de bajo gasto y tenemos que ponerle al paciente marcapaso. La bupivacaína está contraindicada en el bloqueo paracervical del parto, esto es relativo, ¿no? Antes era más, creo que ahora lo están utilizando con mayor frecuencia. Precauciones en la gestación con la bupi, con la tetracaína, por la toxicidad sobre el bebé, riesgo C, y la lidocaína puede producir toxicidad sistémica sobre todo en adultos mayores y en neonatos. No hay datos claros en la lactancia, si se le coloca a la mamá y si se elimina a través del bebé, porque esto no suele ser habitual. Generalmente esto se ve más cuando es un fármaco que se utiliza de manera rutinaria y va a estar constantemente secretado. En cambio,
Estos fármacos se utilizan para un procedimiento específico y durante ese lapso de tiempo, si al paciente le están operando, no va a estar dando del ataque, generalmente, ¿no? Pero aquella mujer que ha dado a luz un bebé mediante un procedimiento de cesárea, muchas veces quedan con un catéter, ¿no es cierto? Y se maneja el dolor a través de este catéter con bolo de lidocaína y remifentanilo o fentanilo alternándolo, para que el paciente no tenga dolor, ¿no? Y a las 24, 12, 24, 36 horas se suele retirar. En pediatría, la lidocaína y la bupivacaína producen toxicidad sistémica, hay que tener cuidado, y en geriatría también, como les decía hace un rato. Interacciones importantes, pues sí, aumenta la actividad de los bloqueantes neuromusculares y el riesgo de parálisis respiratoria es mayor. Con los vasoconstrictores, ya hemos dicho, cuidado con los tejidos de irrigación terminal. Disminuye la acción de las sulfonamidas, cada día se utilizan menos las sulfas, son antibióticos, ¿no? Y de acción local raramente. Antiguamente se utilizaba mucha sulfa para las heridas de uso tópico. La toxicidad por lidocaína se asocia al uso de los inhibidores de la H2 como la simetirina o de los betabloqueadores, y esto hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, en pacientes cardíacos que utilizan betabloqueadores y le ponen lidocaína porque tiene arritmia ventricular. Potencia la actividad de otros antiarrítmicos por su actividad antiarrítmica sobre el bloqueo de los canales de sodio, y la bupivacaína se suele asociar con opioides para el manejo del dolor postoperatorio. Preguntas, jóvenes.